Ya. Ya, entonces, hoy día nos tocaría lo que es la semana 4, la que están ahorita ustedes, igual son 6 temas. Entonces, el primer tema sería síndrome de obstrucción bronquial. Ya, primero hay que saber estos 6 términos. Primero, síndrome de obstrucción bronquial va a ser, bueno, una patología que incluye la obstrucción bronquial, ya sea aguda o crónica, en menores de 2 a 3 años y que su causa más frecuente va a ser una causa viral. También puede ser de causa bacteriana, pero más frecuente va a ser viral. Después, en el caso de la bronquiolitis, va a ser el primer episodio de obstrucción bronquial, también de causa viral más frecuentemente. En el caso de la bronquitis obstructiva aguda, es un cuadro obstructivo sobre los 2 años de edad y igual, bueno, también es muy frecuente que sea de causa viral. Ahora, en el caso del síndrome bronquial obstructivo recurrente, van a ser 3 o más episodios de obstrucción bronquial en los 2 primeros años de vida. Y a diferencia de, bueno, la crisis, esta va a ser el proceso agudo de obstrucción bronquial caracterizado por sibilancias, dificultad respiratoria menor a 2 semanas de evolución. Y la diferencia con el asma bronquial es que el asma bronquial es un proceso crónico. Igual por la inflamación de las vías aéreas que causa obstrucción parcial o total de las mismas, pero es un proceso reversible a pesar de ser crónico. Ahora, los factores de riesgo para el síndrome de obstrucción bronquial pueden ser tanto factores endógenos como factores exógenos. En el caso de los factores endógenos, tenemos acá de que, bueno, más frecuentes en niños de sexo masculino, más frecuentes en prematuros y también cuando hay antecedentes de atopía en el hijo paciente o antecedentes de atopía en familiares de primer grado, ya sea mm, asma, dermatitis atópica, rinitis, entre otros. Y en el caso de los factores exógenos, ahí vamos a tener, por ejemplo, el hacinamiento, la condición socioeconómica o la condición cultural baja, una lactancia materna que haya sido incompleta y también la exposición frecuente a diferentes infecciones como por el virus sincicial respiratorio, entre otros. Entonces, ahora para clasificar tanto a SOP agudo como SOP crónico, SOP agudo la principal manifestación va a ser por una infección viral y en el SOP crónico va a ser el asma bronquial. Pero acá podemos ver que, por ejemplo, bueno, voy a poner... Ay, no. Ya. Ya. Am, ya. En tanto como en agudo y crónico se aparece el cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque puede ser un cuerpo extraño que va a generar una clínica del momento o un cuerpo extraño que se va a quedar localizado ahí y va a ser diagnosticado erróneamente y van a creer que es cualquier otra cosa y va a generar una obstrucción crónica. Pero ya sea tanto de SOP agudo como SOP crónico, casi el 90% de estos van a ser causados por asma bronquial. Es la principal manifestación o la principal enfermedad que nos da este síndrome obstructivo. Ahora, la etiología puede ser muy diversa, pero como dijimos, va a ser principalmente viral, así que tenemos al virus sincicial respiratorio, tenemos al virus de la influenza, ya sea tipo A o tipo B. El tipo A va a ser el que es conocido como el H1N1, que hace años estaba súper famoso, el rinovirus o la parainfluenza. Y en el cuadro clínico, bueno, vamos a tener primero en la anamnesis nos van a indicar que el paciente está sufriendo bueno, ha tenido elevación de la temperatura, fiebre, va a tener tos, sibilancias, apnea, bueno, no específicamente así, pero bueno, te van a indicar que tiene una dificultad respiratoria y al examen físico ustedes van a encontrar murmullo vesicular disminuido, van a encontrar un aumento del diámetro anteroposterior torácico y van a encontrar sibilancias. Ahora, al encontrar sibilancias, estas sibilancias tienen 3 tipos, ya sea sibilantes precoces transitorios, sibilantes tardíos y sibilantes precoces persistentes. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? Los sibilantes precoces transitorios son los que se van a dar en los 3 primeros años de vida, o sea, se pueden encontrar en los 3 primeros, pero para cuando el paciente tenga 6 años, estos sibilantes ya no se van a encontrar. Los sibilantes tardíos son los que no han estado en los 3 primeros años de vida ni en futuro, pero a partir de los 6 años ya se van a ir presentando.
Y los sibilantes precoces persistentes es que tanto a los 3 años como a los 6 años van a estar presentes. Usualmente se usan estos parámetros de 3 años y 6 años para poder establecer la definición de cada uno, por eso. Entonces, precoces transitorios en los 3 años de vida, tardíos después de los 6 años, y sibilantes precoces, bueno, siempre, en todo ámbito de la vida. Entonces, sibilantes precoces transitorios, la función pulmonar va a estar disminuida, y si vamos a dosar la inmunoglobulina E, bueno, el recién nacido está normal, en todos están normal. Y el tabaquismo materno está muy relacionado con la aparición de estos sibilantes. Ahora, en caso de los sibilantes tardíos, la función pulmonar va a estar normal, a diferencia de la anterior, pero acá la inmunoglobulina E sí va a estar elevada a los 9 meses y a los 6 años. Y el tabaquismo está poco relacionado, y en el caso de los sibilantes precoces persistentes, sí va a haber una alteración progresiva severa de la función pulmonar. La inmunoglobulina E va a estar igual normal en los recién nacidos, como nos damos cuenta que es un patrón en los tres. A los 9 meses está elevada y a los 6 años está más elevada que en el sibilante tardío, o en lo que se presentaría en un sibilante tardío. Igual el tabaquismo materno está bien relacionado aquí también. Ahora, para evaluar lo que es el síndrome obstructivo bronquial, tenemos el score de tal, que es el que estamos viendo acá. A ver si es que ahora sí puedo poner esto. Ahora sí, ya. Esto va a ser el score de tal. También vamos a usar la pulsoximetría, la radiografía de tórax y la evaluación de infecciones. Pero el principal va a ser este score, que va a tener 3 parámetros. Va a ser la sibilancia, cianosis y retracción. Y bueno, la frecuencia respiratoria que va a estar disminuida antes de 6 meses y después o igual a 6 meses. Entonces, por ejemplo, acá, sibilancias no hay por ejemplo, puntaje 0 sería no hay sibilancias, no hay cianosis, no hay retracción. 1, si es que hay sibilancias al final de la expiración y se puede escuchar con el fonendoscopio, estetoscopio. Acá, por ejemplo, 2 sibilancias a la inspiración y también a la expiración con fonendoscopio, y 3 audibles a distancia, no sin necesidad de usar nada. Algo que me había olvidado es que las sibilancias siempre acaban a ser expiratorias, como vemos acá va a ser expiración, y también puede ser como que en algunos momentos inspiración, pero siempre va a estar marcado el tema de que va a ser algo expiratorio. Y ahora el puntaje va a ser leve, una obstrucción bronquial leve, si es que va de 0 a 5, una obstrucción bronquial moderada, si es que va de 6 a 8, y bueno, severa o grave, si es que va de 9 a 12. Entonces, con esto básicamente es que nos va a orientar a un tratamiento y un diagnóstico que vamos a ver. Ya. Ahora, en caso de el tratamiento primero, en medidas generales, reposo, el paciente tiene que estar semisentado, siempre hidratándolo. En caso presente fiebre, usar paracetamol 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis cada 6 a 8 horas y ácido nasal. Ahora, para lo que es, se usa lo que es esto que vemos acá, una aerocámara. Esto nos va a permitir, bueno, primero un buen tratamiento, y usualmente cuando se usa un tratamiento así, se va a requerir una buena coordinación. Entonces, lo que la aerocámara nos va a permitir es que esa coordinación no tiene que ser tan exacta, ya que, bueno, como vemos acá, te asegura de que el fármaco, el medicamento, sea inhalado por el paciente. Entonces, no tiene que ser tan exacta la coordinación. Pero lo que sí se pide es que el paciente esté sentado, que no esté llorando, que esté tranquilo. Se realiza, más o menos son 5 disparos, me parece. Y sí, 5 disparos. Y después se hace un reposo de unos 10 minutos para poder volver a realizar el tratamiento. Ahora, en el caso de la hospitalización, por ejemplo, llega un paciente y ustedes le diagnostican que es un síndrome obstructivo bronquial. Entonces, primero se usa el score de tal para poder más o menos guiarnos a lo que sería un tratamiento. Si el score sale 5 menos, significa que es una obstrucción leve. Bueno, el paciente va a su domicilio y, bueno, se le aplica salbutamol en aerosol y controla el día siguiente, igual que realice las medidas generales de reposo, hidratación y eso. Si es que es 6, 7, 8, bueno, 2 disparos de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces.
Acá es lo que se va a hacer uso de la aerocámara para que sea más efectivo este tratamiento. Si es que el puntaje es de 9 a 10, primero se le aplica oxígeno y después, una vez el paciente estabilizado, se le realiza lo de los 2 disparos de salbutamol. Y si es 11-12 de frente, se le pasa hospitalización. Entonces ahora, si es que después del salbutamol y el oxígeno se vuelve a reevaluar con el score de tal, si sale 5 menos, igual a su domicilio, y así 6, 7, 8, lo mismo que el salbutamol, pero ahora se le va a añadir un corticoide oral, y si es que es 9, 10, 11, 12, hospitalización. Igual vuelves a reevaluar y con el score, y así sale 5 menos, igual lo mandas a su casa, pero ya ahora con salbutamol y el corticoide oral, y tiene que venir al día siguiente. Y si es 6 o más, bueno, ahora ya pasa de frente a hospitalización. No, si es que no hay ninguna duda del tema anterior, pasamos al segundo tema, que sería asma bronquial, que como hemos visto es una de las enfermedades principales de lo que sería el síndrome obstructivo bronquial. Ahora, primero, tenemos que saber la anatomía más o menos para ver cuál es la diferencia. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos una pared bronquial normal y acá tenemos una pared bronquial remodelada. En una pared bronquial normal, como vemos, hay un ligero engrosamiento de la membrana basal y vamos a ver vasos de calibre normal y, bueno, va a ser un epitelio con cilios, totalmente lo que sería lo adecuado. Ahora, en una pared bronquial remodelada, a causa del asma, tenemos un epitelio con menos cilios, como vemos acá. Tenemos una hipertrofia de los vasos, también hay un cambio en los vasos, va a haber angiogénesis y vamos a ver la musculatura hipertrofiada. Entonces, lo que va a culminar esto va a ser en un engrosamiento de la membrana basal, en depósito de subepitelial de colágeno, hipertrofia de glándulas mucinosas, hipertrofia del músculo liso, remodelación de la vía aérea, y todo esto, bueno, va a generar un infiltrado inflamatorio celular, más que todo de que serían mastocitos, linfocitos TC4 y todos esos. Y esto es lo que nos va a causar más que todo el problema del asma. Entonces, en la clínica del asma vamos a tener una tos que al inicio va a ser una tos seca, no productiva, pero hay ocasiones en las que se puede tornar una tos productiva. Después tenemos unas sibilancias que igual van a ser expiratorias más comúnmente. Puede haber un compromiso tanto expiratorio como expiratorio, pero siempre marcando el tema de que es sibilancias expiratorias de por sí. Y también la disnea va a ser, depende del grado de asma que tenga el paciente, que ya vamos a ver en un ratito. Y bueno, puede llegar a casos muy graves como, no sé, náuseas, vómitos. Son síntomas menos comunes, pero pueden pasar. Y bueno, estos tres, tos, sibilancias y disnea, se va a empeorar ya sea con la noche, con los ejercicios, con infecciones, bueno, y más que todo con esas tres principales. Y ahora, para un diagnóstico del asma tenemos que diferenciar entre intercrisis y crisis. La intercrisis va a ser los periodos en los cuales el paciente va a estar asintomático, y la crisis va a ser uno donde va a presentar síntomas, y esto se va a dividir en dos, en crisis intermitente y crisis persistente. Y la crisis persistente se divide en tres, en crisis leve, moderada o severa. Ahora, igual acá para el diagnóstico vamos a usar lo que es el score de tal. Es prácticamente igualito, es igualito al síndrome obstructivo bronquial, pero aquí vamos a agregarle otro score que es el pulmonary score, que es básicamente para las crisis de asma, que es como una condensación de porque igual va a ser frecuencia respiratoria, va a ser sibilancias y uso de músculos accesorios. En este caso se va a evaluar el esternocleidomastoideo. Y bueno, al final tenemos la valoración, ya sea tanto con el score pulmonar como la saturación de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si es que hay como una disociación entre el pulmonar y la saturación de oxígeno? Ponte, si es que el puntaje del pulmonar es 1, pero mi saturación está en 90, por ejemplo. Se hace caso al parámetro que esté más grave. Entonces, no es que se obvie el que esté en 90 saturación y como que el score dice 1 y eso, no, se le va a hacer caso en este caso a la saturación, lo que está más grave en el paciente.
Ahora, también otras formas de diagnóstico son las pruebas de broncodilatación, pruebas de broncoconstricción, de hiperrespuesta bronquial, diagnóstico de alergia y radiografía de tórax. En la prueba de broncodilatación se va a usar salbutamol y vamos a ver que la fracción expirada máxima va a aumentar como un 20% y la fracción expiratoria en el primer segundo va a aumentar aproximadamente un 12%. Eso nos daría una prueba positiva y el paciente tendría asma. En el caso de la prueba de broncoconstricción, bueno, se va a dar manitol o histamina para poder causar el efecto contrario al de la prueba de broncodilatación. En el caso de la hiperrespuesta bronquial, más que todo lo que acá se hace es pedirle al paciente que haga un poco de ejercicio o actividad bronquial. O sea, también se le puede dar algún fármaco diluido, un concentrado diluido, pero lo más común es que se le pide al paciente que haga ejercicio y después se mide la fracción expiratoria máxima y se va a ver que, al contrario de la prueba de broncodilatación que aumenta, aquí va a disminuir bastante y eso también nos va a dar una prueba positiva. En el caso del diagnóstico de alergia se va a pedir aquí más que todo la historia clínica, a ver si es que el paciente tiene pasado antecedentes de alergia, si es que los familiares, si es que sufre de rinitis, dermatitis atópica, cualquiera de esos, también para ver si es que se puede hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la inmunodeficiencia primaria que vamos a ver al final. Y también en la radiografía de tórax se va a pedir tanto a una vista anteroposterior y una vista lateral. Y lo que vamos a ver acá es más que todo una hiperinsuflación. Vemos que hay más espacio entre costilla y costilla. Vemos que hay un aplanamiento del diafragma. Y también, bueno, bueno, no solamente las clavículas la podemos ver como que un poco curveadas, acá va a estar más horizontal. Ahora, en el caso del tratamiento, igual se va a hacer uso de lo que es la aerocámara. Como en el anterior caso, lo mismo, el paciente tiene que estar sentado, tranquilo, y nos va a permitir esto una no tan necesaria coordinación. Igual sabemos que los fármacos para el caso de las crisis va a ser los métodos de acción corta, como el salbutamol, y también podemos usar de repente los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio o los corticoides inhalados, pero ahora en lo que son el tratamiento de las crisis asmáticas, si es una crisis leve, esto siempre se va a medir en base al score, al pulmonary score o al score de TEP, para que nos diga cuál es cuál. Entonces, en el caso de una crisis leve, acá se usa el beta-2 agonista inhalado, 2 a 4 pulsaciones en la aerocámara, como vemos acá, cada 20 minutos hasta hacer 3 veces lo mismo, o un beta-2 agonista nebulizado, igual. Y si es que cualquiera de los dos, y se valora si es que se necesita usar corticoides orales o si es que los recibía previamente para poder volverlos a aplicar. Entonces el revalúa en 15 minutos. Si responde, se da el alta y se medica beta-2 agonistas a demanda y corticoides si es que se iniciaron los corticoides y el paciente tiene que volver en 2 a 3 días. Si es que no responde, entonces esto ya vendría a ser una crisis moderada. Igual se da beta-2 agonista inhalado, pero ya no son de 2 a 4, ahora son 6 a 8 pulsaciones en aerocámara, igual cada 20 minutos en 3 tandas. O también se valora si es que puede ser nebulizado. Y acá también vamos a usar lo que es el bromuro de ipratropio inhalado, 2 a 4 pulsaciones. Y también corticoides orales, como en el anterior. Y bueno, se aplica oxígeno hasta que la saturación esté por arriba del 94, si es que está por arriba del 94, entonces ya no se aplica oxígeno. Igual se reevalúa, si no responde, vas a hacer una crisis grave, si responde igual al domicilio, se da beta-2 agonista y corticoide, porque acá sí lo hemos usado. Entonces, en caso de la crisis grave, igual se da oxígeno, se da beta-2 agonista inhalado ya de 8 a 10, se da bromuro de ipratropio y se da corticoides orales, y igual si no responde se traslada al hospital o se traslada a hospitalización propiamente. Entonces, eso es para el caso de la crisis, pero ¿qué pasa cuando ya la crisis se resolvió y se necesita un tratamiento como que constante de base? Entonces acá también usamos lo que le dije al inicio, que en el caso de crisis hay intermitente, persistente leve, persistente moderado. Bueno,
Y esto, ¿cómo sabes cuándo es cuándo con este score? Entonces, si hay síntomas diurnos menos de 2 veces a la semana, sería un asma intermitente. Si es más de 2 veces a la semana, persistente leve, si son diarios, persistente moderado o persistente grave, si es que son varias veces en el día. Entonces, en base a esto, tú lo que vas a hacer es ya definir si es intermitente, persistente leve, moderado o grave, y guiándonos de esto, vamos a hacer lo que es el tratamiento del asma ya de base. Si es que nos dice que el paciente tiene un asma intermitente, pues, perdón, pues primero medidas no farmacológicas. Lo importante es educar al paciente, que sepa más que todo qué tiene que hacer, cómo es lo que tiene que usar el inhalador, todo eso, para que sea, ahí sí necesita una coordinación más exacta. Entonces tenemos que brindarle una buena información al paciente, también evitar factores de riesgo. Acá lo importante del tratamiento es que el paciente pueda hacer su vida normal, ¿no? Que pueda salir a hacer ejercicio, que pueda estar tranquilo, que no necesite, no, que su fracción de inspiración máxima esté dentro de lo normal. Entonces, para eso primero hay que evitar ciertos factores de riesgo. También hay que hacer un buen esquema de vacunación y además de eso, acá se agrega un beta 2 de acción corta o un hipratropio, pero más común es que sea el salbutamol. Ahora, en el caso del persistente leve, además de estas medidas no farmacológicas y del beta 2 de acción corta, se va a añadir un controlador, como puede ser el corticoide inhalado a dosis baja. Si es persistente moderada, aparte del corticoide se añade otro controlador, como podemos ver abajo, que puede ser teofilina o antileucotrienos. Y es persistente severa, ya se da 3 controladores. Y también puede aplicarse acá la terapia biológica, pero para eso primero tienen que hacer un buen diagnóstico de cuál es cuál. Y ahora, en el tercer tema, que sería el síndrome convulsivo, primero hay que saber estos dos términos. La epilepsia, que son 2 o más crisis separadas con 24 horas y no provocadas por algún trastorno agudo. La crisis convulsiva, que es cualquier crisis con sintomatología motora. Y otro que quería añadir que no está ahí, que es la crisis epiléptica, que bueno, va a ser causada por una hiperexcitabilidad de las neuronas, ¿ya? Y que también no va a ser causada por ningún como que trastorno de fondos, básicamente con lo que vamos a ver más adelante de la fisiopatología. Ahora, en la etiología va a ser diferente en cada momento de la vida. Por ejemplo, en neonatos lo más común es que sea por hipoxia e isquemia perinatal. En lactantes y niños son común las convulsiones febriles, que vamos a hablar más adelante. En los adolescentes es más común por traumatismos, igual en los adultos jóvenes, y en mayores de 35 años ya vamos a ver que va a aparecer los ACV y los tumores cerebrales. Ahora, va a haber la fisiopatología va a ser basada en 4 puntos. La alteración de la síntesis energética, el exceso de neurotransmisores excitatorios, la deficiencia de neurotransmisores inhibitorios y las alteraciones de la membrana celular. La alteración de síntesis energética es que en los casos de, por ejemplo, hipoglicemia, isquemia o bueno, en algún caso de hipoxia, por ejemplo, lo que va a hacer aquí es que se va a ver afectada el orden de la cadena respiratoria. Entonces ya no se va a producir, por ejemplo, los ATP para poder realizar toda esta cadena respiratoria mitocondrial y vamos a encontrar una falla aquí. Ahora, en el segundo caso, que es el exceso de neurotransmisores excitatorios, vamos a ver que, por ejemplo, el glutamato y el aspartato van a estar súper elevados y no va a haber un mecanismo de control. Por eso es que va a haber una hiperexcitabilidad de las neuronas. Y por lo mismo es que el GABA no va a estar, como que no va a actuar adecuadamente para poder, como que haya un balance entre los neurotransmisores. Y en el caso de las alteraciones en la membrana celular, tenemos que ya presentar un caso de hipomagnesemia y hipocalcemia. Esto va a causar que bueno, el sodio entre bastante a la célula y va a haber una despolarización neuronal y eso es lo que va a causar todo el proceso de hiperexcitabilidad neuronal. Ahora, bueno, en cuanto a la clínica, que va a ser convulsiones, pérdida de conciencia y manifestaciones tipo vegetativo. Las convulsiones son causadas en lo que es la corteza cerebral, la pérdida
conciencia va a ser lo que es la formación reticular y las manifestaciones tipo vegetativo va a ser a causa de lo que es el hipotálamo. Estos son los que van a causar cada punto de la clínica de la crisis convulsiva. Ahora, en las convulsiones, como hemos visto, son diferentes. Por ejemplo, hay convulsiones parciales, convulsiones generalizadas primarias y convulsiones no clasificadas. Las convulsiones parciales son las que afectan solo a un área de la corteza. Las convulsiones generalizadas son las que afectan bilateralmente a las dos áreas de la corteza, y las no clasificadas como espasmos o convulsiones neonatales. Aquí, por ejemplo, tenemos las convulsiones parciales simples, que es solo simplemente se queda en, por ejemplo, una extremidad del miembro superior. Parciales complejas, que son las que no pueden volverse bilaterales, parece. Y las convulsiones parciales con generalización secundaria es las que ya uno cambia. Las convulsiones parciales, lo que vamos a tener acá es que no hay una pérdida de la conciencia. En las convulsiones generalizadas sí va a haber. Entonces las convulsiones parciales que se generalizan es que pasa de no tener pérdida de conciencia a sí tener una pérdida de la conciencia. En las convulsiones generalizadas primarias tenemos la crisis de ausencia, que aquí más que todo dura de 5 a 15 segundos. No es que haya una pérdida del tono muscular, simplemente pueden expresarse como un levantamiento del nosotros, mirar hacia arriba, elevar los párpados, o también puede ser un parpadeo continuo. Va a ceder bruscamente y el paciente no va a tener conciencia de que ha tenido esta crisis de ausencia. Ahora tenemos las crisis tónico-clónicas, o bueno, las crisis tónicas primero son las que tenemos unas contracciones musculares que siguen de una relajación, pero más que todo la tónica se refiere a la tónica se refiere a la contracción, como vemos acá, y la clónica es más que todo a la relajación muscular. Y bueno, ahí es la compensación, o también llamada gran mal. Entonces tenemos las crisis mioclónicas, que se dan más que todo en un miembro superior. Si se da en un miembro inferior, lo va a causar es más que todo un desvanecimiento, pero es más común es que sea en el miembro superior. Y el diagnóstico de estos primeros se necesita una buena historia clínica, ver si es que hay antecedentes, si es que hay otros, como que por ejemplo antecedentes quizá de algún tumor cerebral o de alguna afección cerebral, para saber por dónde ya nos está guiando el diagnóstico. Se daría una causa de trasfondo, antecedentes familiares. También es importante averiguar cómo ha sido el crecimiento y desarrollo del paciente. Y también se usa aquí lo que es el electroencefalograma. Si bien es cierto, es un examen importante, si es que sale negativo, eso no va a excluir una epilepsia o una crisis convulsiva. O sea, es importante, pero si es que sale negativo, igual hay que seguir buscando si es que esa es la primera sospecha diagnóstica. Ahora, lo que les decía de crisis febril, hay crisis febril simple y crisis febril compleja. Esto siempre, bueno, el año pasado preguntaron en el examen cuál era la diferencia entre ambas. Una crisis convulsiva, una crisis febril va a ocasionar una crisis convulsiva generalizada. Por lo general, esta va a durar menos de 15 minutos y va a ser única durante el episodio febril. Y bueno, va a ser causada no, su causa va a estar fuera del sistema nervioso central. Y la crisis febril compleja se va a hacer una crisis convulsiva parcial. Esta va a durar más de 15 minutos. Son 2 o más durante 24 horas. E igual que la anterior, va a estar la causa fuera del sistema nervioso central. Entonces, bueno, más que todo, el año pasado en la pregunta fue crisis convulsiva generalizada y crisis convulsiva parcial. Aquí era donde estaba la diferencia. Entonces, hay que recordar bastante esta parte. Y ahora, en el caso de estatus epiléptico, va a ser definido como 30 minutos de convulsión continuas o falta de recuperación entre una convulsión definida, o también 5 minutos de convulsiones continuas o 3 convulsiones definidas en término de 1 hora. Y bueno, si es que hay un estatus epiléptico, esto va a ser bastante perjudicial para la salud del paciente. Entonces tiene que ser diagnosticado y tratado en lo más pronto posible. Y los factores desencadenantes de este estatus epiléptico va a ser más que todo por un abandono de la medicación, por alteraciones metabólicas, por la privación brusca alcohólica o privación de benzodiazepinas, intoxicación por drogas o fármacos. También puede llegar a ser causada por alguna infección, pero estas son las 4 razones más comunes. Igual que una
crisis generalizada o una crisis focal, lo importante es la historia clínica, el examen físico y el electroencefalograma, que como ya dijimos, si es que sale negativo no significa que nos excluya el diagnóstico. Y ahora para el tratamiento, este cuadro es muy importante porque primero llega, por ejemplo, el paciente a emergencia con una crisis convulsiva. Lo primero que se hace es que se aplica el lorazepam, aunque me parece que habían dicho que no había disponible el lorazepam usualmente en el país, pero bueno, según esto se usa el lorazepam a 0.1 miligramos por kilogramo endovenoso, y si con esto cesa la convulsión y se corrige, entonces ya no es necesario otro tratamiento urgente. Pero ¿qué pasa si continúa la convulsión? Bueno, aquí se da lo que es fenitoína. Si es que no hay lorazepam, me parece que se puede usar diazepam, pero el lorazepam es más efectivo. Entonces, esta es la primera elección si es que pregunto. Si es que no funciona el lorazepam, se usa la fenitoína, 20 miligramos por kilogramo endovenoso. Y si es que sigue la convulsión, bueno, de nuevo vamos a usar fenitoína o fosfenitoína. Y si es que continúa, se usa lo que es el fenobarbital. Y así es un esquema, son los pasos que se tiene que seguir para tratar una crisis en ese momento. Y bueno, este sería como el tratamiento, bueno, de crisis, pero necesitamos un tratamiento estable, un tratamiento de manejo. Y aquí tenemos, por ejemplo, si es que el paciente tiene una epilepsia generalizada, la primera elección va a ser el ácido valproico. Si es una crisis parcial, el primero va a ser carbamazepina. Si es una epilepsia mioclónica, igual ácido valproico. Y en crisis de ausencia, lo más importante es la etosuximida. Estos dos también preguntaron el año pasado cuál era la elección, entonces acá conoce bastante el ácido valproico para generalizado y la carbamazepina para la epilepsia parcial. Después tenemos otros, pero los de elección, los de primera línea van a ser estos. Bueno, ahora vamos a pasar con el cuarto tema, que es la meningoencefalitis o meningitis bacteriana. De primero sabemos que esta va a ser una infección causada en el espacio subaracnoideo y las leptomeninges, y en el caso del agente etiológico igual va a diferir en cada etapa de la vida. Por ejemplo, en menos de un mes en neonatos va a ser principalmente el estreptococo del grupo B o el estreptococo galactea. Entre 1 y 3 meses igual el principal va a ser este de acá. Y ya en mayor de 3 meses a 5 años vamos a tener que el neumococo va a ser el principal. Y igual ya en mayores de 5 años y también lo que va de toda la vida adulta, el neumococo es el principal, también seguida de lo que es del meningococo. Ahora, en la clínica no es que haya un signo patognomónico o una clínica específica de lo que es una meningitis. O sea, en base a clínica y a historia clínica, no se, bueno, o a la anamnesis no se va a poder realizar un diagnóstico, pero igual, por ejemplo, en neonatos tenemos que saber qué es lo que presenta cada uno más o menos. En neonatos, el vómito, irritabilidad, rechazo a la lactancia va a ser lo principal. También va a ser el paciente va a tener un llanto desconsolador. Y en caso de los lactantes tenemos la fiebre, vómitos, somnolencia, llanto inusual, convulsiones. Acá también el paciente va a estar irritable. Y hay que resaltar que recién a partir de los 18 meses de vida es que el paciente puede presentar los signos meningios, o sea, Kernig, Brusinski. Entonces, como el lactante desde 1 año a 2 años. Entonces, más o menos acá en la mitad del periodo de lactancia va a aparecer lo que es el signo meningio. Y ya en los niños propiamente ya los tenemos bien claros, el Kernig, Brusinski, también va a haber fiebre, cefalea, vómitos, acá ya va a haber alteración de la conciencia. Entonces, para saber más que todo qué es lo que podría presentar un paciente en estos casos. Y ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a usar lo que es la punción lumbar, que más que todo se realiza entre L3 y L4, más que todo entre L3. Se realiza y lo que tenemos que ver si es que va a ser, si es que el paciente tiene una meningitis, si es que es bacteriana o si es que es viral. En el caso de una meningitis bacteriana va a ser a predominio de polimorfonucleares y los leucocitos van a estar entre 1000 y 10.000. Los neutrófilos van a ser mayores a 70, los hematíes van a ser menos de 10 por campo, la glucosa va a estar menos de 30 y las proteínas totales más de 100. Ahora, si es una meningitis viral,
bueno, va a ser a predominio de linfocitos y leucocitos van a estar entre 50 y 500. Como vemos, es una diferencia muy abismal entre ambos. Los neutrófilos van a estar en menos del 50%, hematis va a ser normal, glucosa también lo normal, y las proteínas totales de 40 a 100. Entonces sí hay bastante diferencia reconocible entre ambos. Ahora, ¿qué pasa si es que... Ya, primero, se puede usar también una tomografía. ¿Y en qué casos vamos a usar una tomografía antes de una punción lumbar? Porque la punción lumbar va a ser el principal examen que se realiza. Entonces, una tomografía se realiza antes de la punción lumbar si es que el paciente presenta signos de herniación cerebral, si presenta papiledema, historia de enfermedades del sistema nervioso central como tumores, infecciones o un estado de inmunosupresión, si es que el paciente tiene VIH, si es que el paciente está a base de algún tratamiento que cause inmunosupresión, entre otros. Y también después ya de realizar la punción lumbar y después de realizado el diagnóstico, se puede realizar de nuevo una tomografía, más que todo para ver si es que han quedado complicaciones o secuelas de la meningitis. Por ejemplo, si es que hay trombosis o todavía algún rezago de infección, eso, para eso se realiza una tomografía. Pero si no, no es que haya una otra indicación más para realizarlo. Igual, después del diagnóstico se realiza una punción lumbar en el caso de neonatos de 12 a 36 horas empezado el tratamiento para ver cómo va. Solo como ese es el principal caso en el cual se realiza una punción lumbar después de haber realizado el diagnóstico con otra punción lumbar, en el caso de estos neonatos. Hay otras indicaciones, pero este sería la principal indicación. Y ahora también en este caso de punción lumbar vamos a hallar lo que es el gram, por ejemplo. Por ejemplo, el coli es un bacilo gram negativo y eso es lo que vamos a encontrar. El estreptococo de grupo B es un coco en cadenas gram positivo y si tenemos que ver más que todo lo que esto sale, qué es lo que va a significar. Tenemos que saber que el bacilo gram negativo va a ser una E. coli para poder relacionarlo y para poder dar un tratamiento adecuado. Vamos a ver acá. El tratamiento primero es una monitorización de constantes, monitorización de, primero, de frecuencia cardíaca, presión arterial, ah, también del estado de conciencia, tenemos que controlar la temperatura, la glucosa y si es que el paciente presenta convulsiones. Entonces, hasta que salga todo, bueno, hasta que se realice la punción lumbar, se haga el examen citológico y sepas qué bacteria es, va a tardar un tiempito. Así que primero tienes que saber la terapia empírica. Y eso se va a dar más que todo por la edad. Si ya sabes que en menores de un mes lo principal que sale es el Streptococcus galáctea y entonces le vas a dar a tu paciente ampicilina más a un aminoglucósido o ampicilina más cefotaxima o ceftriaxona. Ahora, en caso sea en paciente de 1 o 3 meses, igual sabes que el streptococo del grupo B es el principal, así que igual la ampicilina más cefotaxima o ceftriaxona. Y ya en mayores de 3 meses ya sabemos que el principal es el neumococo, entonces acá se da cefotaxima o ceftriaxona. Eso como terapia empírica hasta que salga ya propiamente qué microorganismo es el que tiene el paciente. Entonces, cuando ya sabes que tiene, ya sea una enterobacteria, Haemophilus influenza, listeria, o meningococo, bueno, la terapia de elección. Por ejemplo, en el caso de meningococo, la terapia de elección es ceftriaxona, cefotaxima o penicilina G por 7 días. Y en caso tenga una alergia a la penicilina, acá están las otras opciones. Por ejemplo, listeria es ampicilina más gentamicina por 14 días. O en caso tenga una alergia a la ampicilina, bueno, vancomicina más gentamicina o trimetoprim sulfamethoxazol. Y bueno, así cada uno va a tener como que obviamente su tratamiento específico. Esto va a ser algo mucho más general que va a tratar de abarcar todas las posibles causas y esto ya es más definido. Y por último, el más común que sería el neumococo. Aquí se va a dar cefalosporinas como cefotaxima, ceftriaxona. Y en caso hay alguna alergia, bueno, más que todos vancomicina más rifampicina. Pero más que todo lo importante es la monitorización constante porque
por ejemplo, mientras aplicas este esquema de terapia y esperas a que salga tu resultado, tienes que ir, o sea, controlando al paciente, a ver que está bien, porque no vaya a terminar en una convulsión, por eso va a complicar muchísimo las cosas. Ahora, el penúltimo tema de hoy va a ser lo que es el maltrato infantil. Y bueno, está definido como el abuso o maltrato de menores, que abarca toda forma de maltrato, ya sea físico, emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo, la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Entonces vamos a ver que en las distintas etapas de la vida este abuso nos va a causar, obviamente, va a haber una consecuencia. Por ejemplo, en la infancia vamos a encontrar lesiones, una pobre regulación del afecto, deficiencias en el apego, afectación del crecimiento y desarrollo. En la niñez el niño va a ir presentando lo que es la ansiedad, trastorno del estado de ánimo, puede haber TDAH o hasta puede haber una depresión, fracaso académico y no va a saber relacionarse con sus amigos, con las personas que lo rodean. En el caso de la adolescencia hay trastornos de conducta, bueno, está el consumo nocivo de alcohol, abuso de drogas. En la adultez ya hay problemas de relacionamiento igual, de personalidad, y puede llegar a haber enfermedades crónicas como cáncer o enfermedad cardiovascular. Ahora, los tipos, como en su misma definición lo dice, hay 5 tipos de maltrato infantil: ser físico, psicológico, abuso sexual, explotación y abandono y trato negligente. En el caso físico vamos a tener, se va a dividir en dos, en como que en las agresiones que implican un riesgo para la vida del niño y las que no. Las que no van a ser las sacudidas, los palmazos, los que te jalan la oreja o te peñizcan, esos van a ser las que no ocasionan un riesgo para la vida, y las que sí puedan ser, por ejemplo, las quemaduras, los golpes ya más intensos, por ejemplo, como vemos al niño de acá, esos van a implicar ya un riesgo para la vida. En el caso de el maltrato psicológico, acá tenemos los tipos, por ejemplo, ignorar al niño, perdón, ignorar sus necesidades. Por ejemplo, el niño le habla a sus papás y los papás simplemente no lo escuchan, eso va a ocasionar una debilidad en la autoestima del niño, en lo que siente, todo eso. En caso de, por ejemplo, el aislamiento es cuando separan a un niño de su familia o de su comunidad y bueno, va a crecer prácticamente, como dice el nombre, aislado, solo. En el caso del terrorismo, se implica cuando a un niño usas palabras fuertes o lo amenazas con cualquier objeto para que pueda, según la persona, comportarse o para que pueda realizar lo que la persona quiere. En el caso de la corrupción es cuando un niño crece en un ambiente que lo que va a hacer es como que potenciar todas las... ¿Cómo se explicaría? Como que potenciar las malas actitudes, potenciar los malos pensamientos del mismo niño. O sea, su mismo ambiente lo va a condicionar a esto. En este caso, bueno, la agresión verbal, todo lo que, los insultos, los maltratos que van a bajar la autoestima del niño. Y la presión es cuando, por ejemplo, los papás o los apoderados esperan del niño por calificaciones altas o un desarrollo que está más allá de lo que el niño puede con su momento de desarrollo neurológico. O sea, por ejemplo, esperan más de lo que el niño puede dar para su edad. En el caso de abuso sexual, bueno, implica el acto sexual en sí, tocamientos indebidos, contacto sexual, puede ser pornografía, acá también está incluido, y más que todo lo que se va a ver más es el contacto sexual, y hay un estudio que dice que el 20% de los casos de abuso sexual se va a dar por los tíos de las víctimas. Ahora, en el caso de la explotación, acá va a incluir el trabajo infantil y también la prostitución infantil. Y el abandono y trato negligente se va a dar, abandono es cuando los papás tienen un nivel socioeconómico, por ejemplo, y de ese nivel socioeconómico no pueden darle al niño lo que el niño necesita y lo que ellos son capaces de dar en base a su nivel socioeconómico que tienen. O sea, no es que le están pidiendo más a los papás, sino es que en base a lo que tienen no le pueden dar al niño. Y bueno, eso va a causar igual
afección de la autoestima del niño, la seguridad, el apego y todo eso. Y ahora, más que todo, hay 4 parámetros que es compatible con maltrato físico y abuso sexual, sospecha de maltrato, falla en la crianza y no hay sospecha de maltrato. En el caso de compatible con maltrato físico o abuso sexual, tenemos, por ejemplo, que el niño tiene una lesión física sugestiva de maltrato o hay lesiones en los genitales. Ay, perdón. Ya. O que el niño expresa espontáneamente que es víctima de maltrato o abuso sexual. Entonces, en este caso lo que se va a realizar es tratar las lesiones y el dolor, referir al niño, no, referir al nivel superior, notificar a la autoridad competente, contactar con la red de protección del niño maltratado. Para poder llegar a saber todo esto se va a tener que evaluar al niño, obviamente siempre con bastante respeto, pudor, preguntando al niño si se puede hacer. Igual para el interrogatorio, no tiene que ser como un interrogatorio, mejor dicho. Tienes que dejar al niño hablar, no como callarlo o hablar tú sobre él, sino dejar que él exprese con sus palabras y como pueda y como quiera. Entonces tiene que sentir confianza para que tú puedas evaluarlo y ver si tiene una lesión física o para que el niño pueda expresarlo, tiene que tener confianza. Pues ahora, en el caso de sospecha de maltrato, tiene 2 o más de los siguientes, que es una lesión física inespecífica, un comportamiento alterado del niño o también por parte de los cuidadores que ejercerían este maltrato, un niño que tiene una higiene descuidada o su salud también, pero no cumple con el esquema de vacunación o tiene alguna patología no tratada adecuadamente, o el niño expresa espontáneamente que es víctima de maltrato emocional o negligencia. Entonces, si tiene 2 o más de estas, igual se va a referir el caso a un profesional de trabajo social o a la psicología o a la red de protección del niño maltratado si es que ya ves que es muy posible que haya un maltrato. Se refuerza comportamientos positivos, promover medidas preventivas, reforzar el respeto y garantía de los niños y control en 14 días. Si hay una falla en la crianza, es que solo hay uno de estos de acá. Igual se va a tener que reforzar los comportamientos positivos de buen trato, más que todo ya estos con los papás, a promover medidas preventivas, reforzar el respeto y garantía, y citar para la próxima consulta de crecimiento y desarrollo. Y si no hay sospecha de maltrato, bueno, se felicita a los padres, se refuerza los comportamientos positivos, promover medidas preventivas y recordar la próxima visita. Y ya, más que todo, también acá es lo de hablar con los papás. Ahí hay 2 casos, el papá que admite que estaba maltratando a su hijo y el papá que no lo admite. Si es el papá que admite, bueno, el personal de salud lo que tiene que hacer acá es decirle o hacerle recordar al papá que está penado, que hay una ley que dice que no puede hacer eso, pero también brindarle como que asesoría, si es que ya lo está reconociendo, entonces tiene que seguir más que todo una terapia. Es muy distinto del papá que no lo reconoce, ahí tienen que explicarle, bueno, hacerle entender que lo que está haciendo no es lo correcto, bueno, también recordarle lo del que está penado y más que todo también es una guía, pero que es un poco más difícil porque no está aceptando su error desde un inicio. Y ahí, por último sería la inmunodeficiencia primaria. Me confundí, disculpe. Ya, la inmunodeficiencia primaria va a ser un trastorno heterogéneo causado propiamente por una disfunción o una falla del sistema inmune. Bueno, acá lo que va a fallar más que todo es la memoria y el aprendizaje del sistema inmune. Como sabemos, el sistema inmune lo que tiene es reconocer algo que es extraño y ataca contra él. Entonces acá el sistema inmune va a tener o una respuesta muy exagerada o no va a reconocer casi lo que es de uno mismo, así decirlo. Bueno, acá tenemos un esquema, tenemos las adenoides, el timo, todos esos son los que pertenecen y los que a veces van a fallarlo con lo que es el crecimiento y con lo que es la memoria y el aprendizaje. Entonces, en una inmunodeficiencia primaria vamos a encontrar elevada susceptibilidad a infecciones, repercusión en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo. Va a ser mayor en varones, va a tener bastantes dermatosis, citopenias, abscesos, ya sea lo que pueden ser abscesos superficiales o abscesos más profundos, y también historia familiar de procesos similares o fallecidos a temprana edad. Entonces tenemos inmunodeficiencia humoral o inmunodeficiencia celular. En mayores de 6 meses va a aparecer la humoral y en menores de 6 meses va a ser
inmunodeficiencia severa o también llamada la humoral más la celular. Entonces, en estos casos, en la clínica tenemos, bueno, principalmente lo que el niño va a tener va a ser infecciones, pues ya va desde una otitis, neumonía, sinusitis, lo que vemos acá, un absceso como que desproporcionadamente grande y profundo, o también dificultades para el crecimiento y desarrollo, no se va a desarrollar adecuadamente. Y por ejemplo, acá tenemos el caso de una onfalitis asociada a efectos de adhesividad leucocitaria. Entonces, más que todo va a ser, ya lo repetí, es el fallo del sistema inmune. Y tenemos que estar pendientes de estos signos de alarma. Por ejemplo, si es que el niño se vacuna con la BCG y hace una BCGitis diseminada post vacuna, o una inflamación severa cuando no encontramos un germen aislado, también defectos cardíacos o en diarrea refractaria a tratamiento. Y al examen físico, pues no tenemos estos síndromes que podemos relacionar. Si es que vemos que el niño tiene un eczema o bueno, más petequias o cualquier signo de sangrado, va a ser el síndrome de Wiskott-Aldrich. Este también me parece que ha venido el año pasado en una pregunta de examen o de pasito, una de esos. Ahora, en el caso de si es que el niño tiene una gingivitis o una enfermedad periodontal, va a ser una alteración de fagocitos. Si es que hay eczema desde el nacimiento, va a ser un síndrome de hombre. Si es que va a ser un niño albino o tiene nistagmus o fotofobia, es un síndrome de Chiari-Hashi. Si es que hay abscesos cutáneos o retraso en la caída de los dientes, es un síndrome de hiperinmunoglobulina E. Y en el caso de las telangiectasias o alteraciones de la marcha, bueno, es una anataxia telangiectasia. Ahora, el laboratorio, lo más común que vamos a encontrar en estos casos son los linfocitos menores a 2500, una neutropenia, los leucocitos mayores a 30.000, una hipocalcemia y va a haber una ausencia de sombra tímica en lo que es la radiografía. Entonces, para el diagnóstico, primero tenemos que ver si es que hay los signos de alarma, lo de la vesigitis, la diarrea refractaria. Y también dosamos la IgG, la IgA, IgM en suero. Y si que son respuestas normales, entonces preguntamos si es que tiene infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes. Y bueno, sí, esto es lo mismo. Entonces, pues vamos a ver si es que la función de los fagocitos y ya podemos ver si es que una deficiencia de adhesión leucocitaria, como en el caso de la onfalitis de acá, o en el síndrome de hiperinmunoglobulina E. Ahora, ¿qué pasa si es que la respuesta a todo esto está normal? Entonces, igual se busca la cuenta linfocitaria, si es que es normal o baja, o también la cuenta serológica después de la vacunación. Entonces, poco a poco es como ir descifrando pasito a pasito. Entonces ahí vemos si es que hay una deficiencia combinada, una deficiencia grave, amaglobulinemia de Bruton y todo eso. La cosa es que para el tratamiento son varios ciclos de antibióticos y son inmunomoduladores, se usa terapia enzimática. La cosa es que el tratamiento va a ser individual para cada quien, depende de lo que tenga. Como nos hemos dado cuenta, hay muchos síndromes y muchos tipos de inmunodeficiencia dentro de la inmunodeficiencia primaria. Entonces, básicamente el tratamiento general va a ser este, como que evitar ciertas vacunas, evitar las vacunas que tienen virus atenuados, como la VHCG, como la polio oral. Más bien sí se puede vacunar contra, bueno, con las que tienen ya propiamente virus, no que no sean de virus atenuados, pero recuerden que se tiene que evitar la VHCG y la polio oral. Me parece que también la sarampión. Y bueno, esto sería el tratamiento general, y después cada quien es más específico. Y ya, esto sería toda la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Si no, ya habríamos terminado. Bueno, entonces ya ahorita les paso el pasito y esto sería todo, chicos. Gracias.